Hola a todos, Adrián Opeta del canal Geopolítica Mundial aquí, y en el video de hoy, uno de esos videos que confunden a quienes les gusta poner banderitas en su apodo, ¿verdad? Especialmente la gente que anda por ahí dividiendo el mundo entre democracias y dictaduras. Oriente y Occidente, G7 Occidente contra los BRICS y así sucesivamente, porque es ese tipo de video que muestra que las situaciones no son tan simples. Ya no estamos en los años 60 o 50 cuando el mundo estaba dividido de manera ordenada, ahora las cosas están mucho más desordenadas. Para hacer un análisis, no puedes ser tan determinista, no puedes pisar el acelerador, tienes que ser más cauteloso, y eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Van a ver que la situación de Rusia involucrando a Israel e Irán no es tan simple como esa división de bien y mal, dictaduras y democracias. Y, dicho sea de paso, nadie está disfrutando tanto de esta guerra como los rusos, ¿verdad? Te dijeron que Rusia iba a caer, que se les acabaría la munición en 2 meses, que iban a pelear con palas. ¿Recuerdas esa historia de que incluso estaban sacando los chips de las lavadoras? Pues sí, nada de eso pasó. Y al contrario, ahora quien está sonriendo de oreja a oreja es Putin. ¿Eso significa que la guerra terminó, que él puede salir victorioso? Claro que no. Tenemos que recordar que la geopolítica es un escenario continuo. Las cosas siguen pasando todo el tiempo y vamos a ver en unos meses qué sucede. Pero ni siquiera en este momento la situación es muy buena para Putin. Pero antes de eso, comparte el video con todos los que conozcas y si eres nuevo, bienvenido. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y síguenos en las otras redes, en Instagram y Telegram. Ahora ya estoy de vuelta en Twitter, voy a estar publicando ahí siempre los shorts, alguna cosa también, de repente hasta los videos completos. Estoy pensando en hacer eso en el futuro, así que síguenos en las otras redes, ¿de acuerdo? Para darle ese buen apoyo al canal, y mi nombre es Adrián Opeta y este es el canal Geopolítica Mundial. Chao, chao. La escalada del conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos entre 2025 y 2026 amplificó las disputas en Medio Oriente y está produciendo efectos en el equilibrio global. La llamada Guerra de los 12 días, en junio de 2025, seguida de la intervención directa estadounidense en la operación Midnight Hammer y por los ataques masivos contra la infraestructura nuclear, militar y los centros de decisión iraníes. A principios de 2026, demostró el colapso de los mecanismos tradicionales de disuasión e inauguró un periodo de inestabilidad estructural. La muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, durante los bombardeos y la de personajes del ala más moderada del gobierno iraní provocaron un terremoto político interno en Irán y están alterando la dinámica del llamado eje de resistencia. Sumado a eso, las amenazas a los principales puntos de estrangulamiento marítimo del Golfo y del Mar Rojo están agravando la volatilidad energética y logística global. Y curiosamente en este escenario, ¿quién está emergiendo? Sí, la nación que solo tenía municiones para 2 meses de guerra, que estaba luchando con palas y descalzos, que robaba chips de lavadoras, que estaba a punto de colapsar en unas semanas, pero no. La Federación Rusa, que explora esta inestabilidad regional de manera calculada, involucrada simultáneamente en su guerra de desgaste contra Ucrania, Moscú adoptó una postura de neutralidad estratégica activa. Evita el involucramiento militar directo en el conflicto de Medio Oriente, pero capitaliza política, económica y geoestratégicamente la magnitud de esta crisis. Esa postura no proviene de una pasividad, sino de una manipulación fría de la geopolítica clásica, que busca maximizar la libertad de maniobra y preservar la capacidad de actuar simultáneamente con múltiples actores antagónicos. El eje central de esta estrategia es el delicado equilibrio entre Irán e Israel. La relación ruso-iraní ha evolucionado mucho en la última década, transformándose de una rivalidad histórica en una asociación estratégica basada en la convergencia de intereses contra la hegemonía occidental. No son amigos, pero tienen intereses en común. Los antiguos imperios ruso y persa compitieron intensamente por el Cáucaso y en Asia Central durante el siglo XIX. Y esa desconfianza duró a lo largo del siglo XX, principalmente durante el periodo soviético. Pero la presión de las sanciones occidentales y la necesidad de cooperación militar acercaron a Moscú y Teherán. La invasión rusa a Ucrania en 2022 aceleró aún más esa propuesta. Porque Irán se convirtió en el principal proveedor de drones de ataque para Rusia. Y también proporcionó tecnología de misiles utilizada en las campañas de bombardeo contra la infraestructura ucraniana. Al mismo tiempo, Teherán buscó acceso a tecnología militar rusa avanzada, incluyendo cazas Su-35 y sistemas de defensa antiaérea de largo alcance.
Esta alineación se formalizó en enero de 2025 con la firma de un tratado de asociación estratégica de 20 años entre Moscú y Teherán, estableciendo cooperación militar, tecnológica y económica, con el objetivo muy claro de reducir la vulnerabilidad de ambos ante las sanciones occidentales, pero sin la obligación de defensa mutua. Lo que muestra que Moscú no pretende ser arrastrada a un enfrentamiento directo con Israel o con Estados Unidos por Irán durante los ataques de 2026 contra instalaciones iraníes. Rusia, entonces, se limitó a reaccionar, protestando diplomáticamente y apelando a la contención, evitando proporcionar el tipo de asistencia militar que podría alterar el equilibrio del conflicto. La ausencia de intervención rusa generó frustración total, especialmente ante el desempeño muy limitado de los sistemas de defensa aérea S-300 iraníes contra las operaciones aéreas israelíes. Informes también indican que Moscú retrasó o suspendió deliberadamente la entrega de equipos más sensibles, como baterías S-400 y los cazas Su-35, optando por suministrar solo sistemas de guerra electrónica y armamento defensivo de menor impacto estratégico. Esto y otros episodios generaron desconfianza, que surgió incluso dentro de la Guardia Revolucionaria iraní, donde circularon acusaciones de que Rusia habría facilitado operaciones israelíes al limitar el funcionamiento de radares en áreas bajo su influencia en Siria, o incluso habría filtrado información iraní al Mossad. Esta contención rusa está directamente relacionada con la importancia estratégica de las relaciones con Israel, porque desde principios de los años 2000 Moscú también mantiene canales diplomáticos y operativos muy sólidos y estables con Tel Aviv, sustentados por factores demográficos y estratégicos. Más de 1 millón de ciudadanos israelíes tienen origen en la antigua Unión Soviética, creando un vínculo cultural y político muy profundo entre los dos países. Además, la intervención militar rusa en Siria en 2015 obligó a Moscú e Israel a tener mecanismos permanentes de coordinación militar para evitar enfrentamientos directos entre sus fuerzas. Este sistema de desconflicción permitió que Israel realizara cientos de ataques aéreos contra objetivos iraníes y de Hezbollah en territorio sirio, sin enfrentar la reacción de las baterías antiaéreas rusas. Para Moscú, preservar esta coordinación es esencial para proteger a sus propias tropas en Siria y evitar un enfrentamiento directo con una de las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo. Apoyada por grupos de batalla de la Marina de Estados Unidos en el Mediterráneo, la política rusa en Medio Oriente no es una neutralidad genuina, sino un cálculo geopolítico sofisticado. Irán es tratado como un socio continental estratégico en la construcción de un orden multipolar y en la resistencia a la presión occidental. Pero Israel es visto como un actor militar poderoso, cuya cooperación táctica es necesaria para preservar la presencia rusa en el Levante y evitar una escalada regional incontrolable, además de los lazos religiosos entre las élites de ambos países. Esta postura está alineada con los principios clásicos de la geopolítica, frecuentemente asociados con las teorías de Mackinder y Speakman. La lógica estratégica consiste en fortalecer coaliciones continentales euroasiáticas capaces de contrarrestar el poder marítimo angloamericano, al mismo tiempo que administra cuidadosamente la relación con los actores situados en el Rimland, es decir, el área marginal de Eurasia. En el auge de la crisis de 2026, Moscú adoptó una estrategia de neutralidad activa. En lugar de intervenir militarmente, solo se ofreció como mediador internacional. Foros multilaterales y manteniendo el diálogo simultáneo con Irán, con las monarquías del Golfo, con Israel y, indirectamente, incluso con Estados Unidos. Ese activismo diplomático tuvo como objetivo central reforzar la imagen de Rusia como una potencia regional indispensable para cualquier solución en la región. Además de eso, este conflicto produjo para Rusia una ganancia económica inmediata y al mismo tiempo aceleró una transformación estructural que ya estaba en curso, la conversión de la economía rusa, presionada por sanciones y por la guerra en Ucrania, en un sistema más orientado hacia Asia, menos dependiente del mercado europeo y más apoyado en rutas comerciales alternativas. La guerra en Medio Oriente funcionó como un choque externo extremadamente favorable para Moscú. Al aumentar los ingresos, debilitando la eficacia de las acciones occidentales y ampliando el valor estratégico de Rusia como proveedora de energía, alimentos, fertilizantes y materias primas, el beneficio más directo vino del petróleo. Como el presupuesto ruso seguía profundamente dependiente de la caída anterior de los precios y los descuentos impuestos a los rusos amenazaban con generar un déficit. Justo en el momento en que el Kremlin necesitaba financiar su máquina de guerra, entonces la escalada militar en Medio Oriente alteró esa ecuación.
La amenaza al estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte muy grande del petróleo mundial, provocó pánico en los mercados e impulsó el Brent a niveles mucho más altos de lo previsto en el cálculo presupuestario ruso. Con esta disrupción parcial del flujo energético del Golfo, el petróleo ruso dejó de ser tratado solo como un barril sancionado vendido con descuento, y pasó a ser visto sobre todo por compradores asiáticos como una fuente de abastecimiento más segura y estable. Ante el caos regional, el resultado fue una reversión de los precios. El Urals, el principal tipo de petróleo crudo exportado por Rusia, que antes se negociaba por debajo de la meta fiscal rusa y con grandes descuentos, ahora se vende por encima de lo esperado. En algunos mercados, incluso con prima. Este movimiento tuvo un doble efecto para Moscú. Primero, porque el precio global del barril subió, y segundo, porque la escasez y el riesgo asociado al Golfo elevaron el valor relativo del petróleo ruso, reduciendo la eficacia real del régimen de sanciones contra ellos. Rusia, que ya había montado una arquitectura paralela de evasión basada en la flota fantasma de barcos, almacenamiento flotante y circuitos financieros alternativos, logró monetizar rápidamente este nuevo escenario. Lo que antes era un mecanismo defensivo, sobrevivir a las sanciones terminó convirtiéndose en una ventaja competitiva ante esta crisis. Como las exportaciones rusas dependen principalmente de puertos en el Báltico, en el Mar Negro y en el Pacífico, Moscú quedó mucho menos expuesta al estrangulamiento de Hormuz, del Mar Rojo y del Canal de Suez que los productores del Golfo. O sea, la guerra afectó más duramente a los competidores estratégicos de Rusia que a la propia Rusia. Y bueno, amigos, solo un apunte rápido aquí en el video, ¿verdad? Que cuando les traemos este escenario construido mostrando cuáles son los impactos económicos y políticos, eso se llama inteligencia, captura de información. ¿Y saben quién hace eso? La BCI. Si eres director o tienes una empresa o estás en algún cargo estratégico, ponte en contacto con la BCI. Si tuviste problemas de espionaje industrial, si estás teniendo problemas con tus competidores actuando de forma desleal. Y recientemente, en una asociación de la BCI con el canal Geopolítica Mundial, una multinacional francesa planeaba invertir miles de millones aquí en Brasil. Hacemos ahí un informe sobre eso. Ellos se dieron cuenta de que por cada euro que pusieran en esa inversión iban a perder de 40 a 50 centavos y nunca iban a poder recuperar lo que invirtieron. O sea, aunque sea una multinacional muy grande, incluso podría llegar a quebrar. Entonces, date cuenta de la importancia de recolectar información, de tener un buen servicio de inteligencia asesorándote. Es necesario hacer un informe. ¿Necesitas hacer un análisis de mercado? ¿Necesitas hacer un análisis de seguridad? No importa. Ponte en contacto con la BCI, voy a dejar el enlace de la BCI en la descripción del video y como comentario destacado por si lo necesitas. China e India se convirtieron, obviamente, en los principales motores de esta recuperación, con la inestabilidad regional obligando a ambos países a reforzar la búsqueda de proveedores grandes, previsibles, estables y menos vulnerables al colapso del Golfo Pérsico, lo que consolidó aún más la reorientación de las exportaciones rusas hacia el este. India, que ya venía reduciendo parte de sus importaciones bajo presión occidental, no tuvo otra opción más que ampliar la absorción del petróleo ruso. China, que venía transformando a Rusia en su gasolinera satélite, terminó profundizando su dependencia de la energía rusa, tanto por conveniencia económica como por necesidad estratégica. Este rediseño de los flujos energéticos fortaleció la posición de Moscú en Asia y, en la práctica, vació la capacidad de coerción económica occidental. La ironía geopolítica apareció cuando los propios Estados Unidos flexibilizaron la aplicación de sanciones para evitar un choque inflacionario global y doméstico, ante el riesgo de un aumento explosivo en los combustibles, los fletes y los costos industriales. Washington se vio presionado a tolerar o autorizar temporalmente compras de energía rusa por parte de sus socios. Así, el intento de contener el daño económico de la guerra terminó beneficiando indirectamente la recaudación rusa, lo que expuso un problema central en las sanciones. Cuando la seguridad energética global colapsa, la disciplina política de Occidente se vuelve mucho más difícil de mantener. Las ganancias rusas tampoco se limitaron al petróleo. El mercado de gas natural licuado también ofreció otra oportunidad muy fuerte, con la reducción o la amenaza de la capacidad exportadora de Qatar, uno de los mayores proveedores globales de GNL. Así se abrieron espacios para que Rusia ampliara su participación en ese sector, sobre todo junto a China. Eso fortaleció la lógica de infraestructura continental euroasiática, estimulando proyectos como Siberia 2, ampliaron la interdependencia energética entre Moscú y Pekín y reducen la centralidad de las rutas marítimas sujetas al poder naval estadounidense.
La guerra en Medio Oriente terminó no solo elevando los ingresos a corto plazo, sino también reforzando proyectos a largo plazo que favorecen un bloque energético terrestre euroasiático. Al mismo tiempo, la crisis aceleró la valorización de rutas comerciales alternativas, sobre todo el corredor internacional norte-sur. Esta vía logística que conecta India, Irán, Rusia y el espacio euroasiático combina transportes marítimos, ferroviarios y carreteros. Ganó importancia adicional a medida que las rutas marítimas tradicionales se volvieron más vulnerables o más caras para Rusia. Esto ya tiene un efecto económico profundo porque reduce los costos y acorta los plazos de transporte. Disminuye la dependencia de cuellos de botella controlados o al menos influenciados por Occidente e integra de manera más orgánica su economía a los mercados asiáticos. El corredor deja de ser solo un proyecto logístico y pasa a ser una pieza central de la nueva geografía comercial rusa. Esta reorientación también favoreció la diversificación de exportaciones. La agricultura, los fertilizantes y los minerales rusos ganaron cada vez más espacio en los mercados asiáticos y sudamericanos, especialmente, de nuevo, en la India. Y las exportaciones agrícolas crecieron fuertemente, con los fertilizantes rusos ocupando una parte mucho mayor de las importaciones indias y los minerales acompañando la expansión industrial del país. Eso ayudó a Rusia a reducir, al menos parcialmente, su dependencia excesiva de los hidrocarburos, ampliando la base material de su inserción asiática. Así, la crisis no benefició solo a los ingresos petroleros, sino que también empujó a la economía rusa hacia un perfil exportador más amplio y resistente. Además, la guerra está permitiendo que Moscú amplíe la capacidad de proteger su núcleo territorial euroasiático. Desgastar el dispositivo estratégico estadounidense en las fronteras de Eurasia, debilitar la centralidad del poder marítimo occidental y además acelerar la formación de un nuevo orden más favorable al eje continental Rusia-China, con Irán funcionando como un vínculo decisivo entre el norte euroasiático y el sur asiático. Por la lógica mackinderiana, Rusia sigue siendo el principal ocupante histórico del Heartland, el gran núcleo continental de Eurasia. Desde esa perspectiva, la participación militar y diplomática de Estados Unidos en Medio Oriente tiene un efecto estratégico valioso para Moscú, porque desvió la atención, los recursos y la cohesión política occidental del frente decisivo de Europa Occidental. Y, en lugar de enfrentar a una alianza atlántica plenamente concentrada en Ucrania y en la contención del espacio ruso, ahora el Kremlin pasó a operar en un entorno donde la atención estadounidense se dispersó por la margen sur de Eurasia. El Medio Oriente está funcionando como una válvula de escape geopolítica para la presión ejercida sobre el Heartland, permitiendo a Moscú consolidar posiciones, ganar tiempo y reducir la intensidad relativa del cerco occidental. Según la lógica de Speakman, otro geopolítico clásico, la ganancia rusa aparece en el desgaste de la capacidad estadounidense de controlar el Heartland, esa área periférica y marginal de Eurasia, donde se concentran la población, los recursos, la infraestructura y el poder de contención. Y justamente el Medio Oriente es uno de los sectores más sensibles del Heartland, y su inestabilidad termina erosionando precisamente la infraestructura de alianzas, bases, flujos logísticos y legitimidad política. Sostenía la presencia estadounidense. Al verse arrastrado a una guerra regional profunda, Washington empezó a consumir capital militar, diplomático y financiero, en un espacio donde la estabilización se volvió cada vez más costosa y menos realista. Además, es importante recalcar que Medio Oriente no es una zona de interés geopolítico, oficial o geoestratégico para Estados Unidos. Para Moscú, esto es estratégico porque debilita la capacidad de Estados Unidos de mantener un anillo coherente de contención alrededor del bloque continental euroasiático. La teoría del poder marítimo de Mahan también ayuda a explicar otra ganancia central para Rusia. Aquí, la brutal exposición de la vulnerabilidad de los puntos de estrangulamiento controlados o vigilados por Occidente, como el estrecho de Hormuz, Bab el-Mandeb y el canal de Suez, se mostraron extremadamente débiles, frágiles ante minas, drones, cohetes y guerra asimétrica de bajo costo. El resultado fue un golpe directo a la credibilidad del modelo estratégico estadounidense basado en el dominio naval y en la garantía de la circulación marítima global. Para Moscú, esto tuvo un enorme valor político y geográfico, sin necesidad de librar una guerra naval directa. Rusia vio el fortalecimiento de la narrativa de que las rutas terrestres euroasiáticas, los corredores continentales y la integración física entre Rusia, Asia Central, Irán, India y China. ¿Alternativas más seguras que las arterias marítimas vulnerables al caos y a la interdicción? En el plano militar, el conflicto creó un escenario de suma cero para los arsenales occidentales.
La defensa de Israel, de las bases estadounidenses en el Golfo y de la infraestructura energética regional consumió sistemas e interceptores de alto valor que podrían haber sido enviados a Ucrania. Y esto está beneficiando. Moscú, indirectamente, redujo la capacidad defensiva de los ucranianos, mientras Rusia amplía su producción nacional de drones y cohetes, manteniendo su guerra de desgaste. Esa redistribución de recursos también reveló un problema estructural para Estados Unidos, la dificultad de sostener simultáneamente compromisos militares en Medio Oriente, en Ucrania y en la región tan valiosa del Indo-Pacífico, con surcoreanos y japoneses indignados por la remoción de los misiles THAAD de la península surcoreana. Esa sobrecarga estratégica en la que Estados Unidos se colocó, priorizando a Israel, se hizo más visible, lo que terminó favoreciendo la estrategia rusa de desgaste y dispersión de la atención occidental. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Si la cosa está mal, imaginen lo mal que está para quien pone una banderita en su apodo y se la pasa eligiendo un bando para apoyar. Por eso les digo, no apoyen a nadie, preocúpense solo por la verdad. Eso es lo que importa y cada vez más descubrir la verdad. O acercarse a ella, porque llegar a la verdad plena es imposible, pero al menos acercarse a ella es cada vez más difícil, especialmente en la era de la inteligencia artificial. Y por eso, sigue el canal Geopolítica Mundial, porque aquí la preocupación es ante todo por la verdad. Siempre será así, y ¿sabes por qué? Aunque eso no genere muchas visualizaciones o no monetice mucho el canal, ¿sabes por qué tengo esa libertad de poder enfocarme en un segmento y estar obsesionado con la verdad? Gracias a los miembros, así que considera hacerte miembro. Al hacerte miembro, no solo te beneficias tú, aseguras que esta estructura del canal Geopolítica Mundial siga existiendo, ya que más del 90% de los ingresos del canal provienen de los miembros. Además, tendrás acceso a series exclusivas, geopolítica, historia geopolítica de Estados Unidos, geopolítica del Imperio Mongol, historia militar de China, historia de la geopolítica y también sobre la India. Incluso hay un curso de inteligencia y contrainteligencia, y este año se añadirá otro curso exclusivo para los miembros. Así que hazte miembro, tendrás acceso a todo eso, y además aseguras que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo, tal como es aquí, perfecto para ustedes, ¿de acuerdo? Gracias a todos, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.